Algunos conocerán a mi amigo querido Cami, de Coach Minimalista. Y es un amigo que quiero muchísimo y además de ser un gran amigo, de ser una persona que me coachea todo el tiempo y me apoya un montón a crear la vida que quiero, es también una persona que me contrarresta en muchos sentidos o me complementa. Me da una visión de la vida muy distinta y en términos generales es más estructurado, más sistemático, más esto de simplificando mis pensamientos, logro mis objetivos. Es como que tiene una visión, si bien es muy creativa, tiene una visión más estructurada. Y me acuerdo el año pasado, en estas conversaciones que a veces tenemos quizás un poco más filosóficas, me dice, Fer, esto que tú llamas fluir, ¿qué es? Como, la verdad que estaba un poco fastidiado, ¿no? De esto que capaz yo le decía, Cami, tienes que fluir un poco más, soltar un poco el control. Y entonces él me respondía, Fer, pero ¿qué es esto de fluir? ¿A qué te refieres con esto de fluir? Y me da mucha gracia recordarlo y quiero dedicarle este episodio a él y a esto de entender un poquito más, no sé si lo vamos a lograr porque siento que es un arte, entender esto de dejarse fluir, de fluir en la vida. Entonces de esto estaremos hablando en este episodio de hoy. Crea la vida que quieres sin perder tu paz. Yo soy Fer Tarrich y esto es Conecta con tu pasión. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al episodio de hoy y bienvenidas y bienvenidos a Fluir en la vida. Y algunos tendremos este concepto de fluir como cero preocupación, cero estrés, fluyo por la vida. A ver, si te pudieras a pensar así como un segundo, ¿qué significa para ti fluir en este momento? ¿Cómo se manifestaría en tu vida si fluyeras? Como les comenté en la intro, es un tema que abordamos el año pasado con Cami y a mí me hizo reflexionar un montón. Esto de fluir. ¿Qué es fluir? Y yo creo que el fluir es un arte, en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos que buscar esa forma, ese estado en el que nos permitimos a nosotros fluir. Una parte de ese fluir es conectarnos con la energía creativa, que puede ser conectar con nuestra verdad, con nuestro corazón, con ese estado de flow en el cual parece que no pasa nada, pero pasa todo y estoy muy presente. Generalmente ese estado de flow, ese estado de fluir, nos sucede cuando estamos disfrutando algo, cuando estamos muy presentes, como cuando nos ponemos a hacer algo y el tiempo no pasa, o me olvido del tiempo o no me doy cuenta que ya pasó la hora. Puede ser quizás cuando pintas, a mí me pasa, cuando me siento a pintar es como que el tiempo no pasara o no me doy cuenta del tiempo, estoy muy concentrada, muy en el momento presente. A algunos les pasará con el deporte, puede ser cuando, no sé, algo que disfrutes un montón, que disfrutas también. En la semana pasada estuvimos hablando esto de la alegría como emoción, entonces bueno, esos estados en el que estás en mucho disfrute, quizás es en una reunión con amigos, quizás estás haciendo una actividad que te copa un montón, tocando música. Hay ciertos momentos en que estás en ese estado de flow que parece que te conectaras también con el no tiempo o también con algo que va más allá de esta experiencia humana, ¿no? Hay algo que toca que parece que las ideas vinieran de otro campo, capaz del campo cuántico. Algo que no está en este plano porque estoy conectada con otra cosa. Entonces, ¿cómo podemos conectarnos cada vez más con ese fluir? Creo que una gran clave es conectarnos con el disfrute. Pero hay algo que también me gustaría aclarar con ese fluir, sobre todo cuando estamos así como con ideas, con creaciones, con proyectos, es que ese fluir se respalda de una estructura.
Yo fluyo de una forma mejor cuando confío, cuando siento seguridad y certeza. Y es muy difícil fluir cuando no hay algo que me sostenga, cuando no hay una estructura que me sostenga. Entonces quizás en un trabajo yo fluyo porque sé que está todo el sistema hecho para que eso se dé. Yo me acuerdo cuando trabajaba en producción, por ejemplo, que trabajé muchos años en un festival que iban más de 30.000 personas en un fin de semana. Trabajábamos 6-8 meses en esa estructura. Organizábamos todo, teníamos planos. Yo particularmente tenía más de 100 propuestas gastronómicas o de artesanos que ordenar. Entonces le dedicaba mucho tiempo a ver cómo lo organizaba, cómo estaba distribuido en las galerías, cómo iba a estar cada uno de los food trucks, cómo se ordenaban de acuerdo al escenario. Y le dedicábamos mucho tiempo a esa planificación, a esa producción, a ese pienso, para que el día del montaje rodara lo más fluido posible. ¿Habían imprevistos? Sí, porque siempre hay en la vida. Pero yo fluía muchísimo mejor en ese fin de semana, primero mientras más experiencia tenía y sobre todo mientras más confiada estaba del sistema que había hecho. Dedicaba tiempo para incluso medir los food trucks y fijarlos. Cada uno tenía su espacio, me acuerdo. Entonces toda esa estructura me sostenía para que ese día del armado fuera lo más fluido posible, para que realmente todo el mundo supiera qué tenía que hacer, el equipo tenía muy claro qué hacer, yo también sabía mi lugar y eso hacía que fluyera un montón. Si no hubiésemos dedicado todas esas horas para planificar, quizás hubiésemos tenido más imprevistos y eso hubiese trancado el flow de fluir. Hay una parte en el libro de Steven Pressfield de El arte de la guerra, o la guerra del arte, ya no me acuerdo cuál es el título, que yo comento en uno de los episodios, creo que es en el 63, que me encanta ese libro. Él le pregunta a un artista esto del estado de flow, o sea, ¿cuándo le venía la inspiración? Y ese artista le respondía, me viene todos los días a las 9 de la mañana. En esto de decir de que le venía la inspiración porque se sentaba a hacer el trabajo, se sentaba a escribir. Entonces, en eso de fluir viene esta estructura. Yo de repente, si quiero un proyecto, significa que yo todos los días sistemáticamente le tengo que dedicar tiempo a ese sistema, a ese fluir, a hacer los pasos que necesito hacer, a ordenarlo, a tener consistencia. Y llega un momento en que ¡paf! Surge. Este fluir también se da cuando tenemos experiencia. Yo le decía a Cami en este ejemplo de su podcast, por ejemplo, hablábamos de fluir cuando él, en ese momento él quería hacer una serie de episodios y como que le costaba este fluir de hacerlos uno tras otro. Y ya en ese momento tenía como 80 episodios y yo le decía, Cami, tú ya tienes la experiencia de podcaster, ya sabes cómo hacer un guión, cómo llevarlo, puedes hacer varios en simultáneo, uno atrás de otro. Entonces, esto también, para tomarlo cuando estamos en algún proyecto o actividad, a medida que vamos aprendiendo, esto también nos da este sostén y esta estructura que nos permite fluir cada vez más. Cuando aprendemos a manejar, por ejemplo, al principio prestamos atención a todas las actividades que hacemos. Incluso hay tensión en nuestro cuerpo, porque es tanta la tensión, es tanta la concentración que yo tengo que tener para hacerlo, que no me es fluido. Tengo que prestar atención, estar ahí, como es tenso, hasta que de repente es tanta la práctica que lo haces sin pensar. Aquí los que manejamos, ¿no te pasa que no estás pensando si pones primera, segunda? Es como que el cuerpo instintivamente lo sabe. Entonces también eso, entramos en estado de flow mientras más práctica tenemos. Mientras más tiempo le dedicamos a esa actividad, quizás a ese instrumento, a ese deporte, a realizarlo. Y en esto del arte, de este fluir,
es qué tanta estructura necesito y qué tanto fluir necesito. Porque habremos personas más estructuradas, por ejemplo yo que me considero una persona más estructurada, que este arte significa de dejarme sostener más, dejarme que la espontaneidad y el disfrute venga más, porque tengo tan incorporado esto de la estructura que me es fácil ese lugar. Entonces necesito permitir que fluya, que venga la espontaneidad. Con una estructura fuerte como la tengo, puedo ir danzando y moviéndome y sintiendo cómo eso es más suave, con más disfrute, con más alegría, permitiendo que el universo co-cree conmigo. Habrán otras personas que esa espontaneidad les es más natural. Entonces necesitarán más estructura también. Necesitarán ponerse un sistema, poder prestar atención, hacer esos paso a paso. Entonces es encontrar ese ritmo, ese arte de cuánta estructura necesito y de cuánta espontaneidad permito que suceda. Creo también que esto de fluir tiene mucho que ver con decirle sí a lo que está pasando, sí a lo que la vida me trae. Porque por más que planifiquemos, como yo en el festival, siempre va a haber imprevistos. En la vida siempre va a haber algo que no pudimos planificar. ¿Cómo sorteamos esas sorpresas de la vida? También nos permite fluir mucho más. Me viene algo que no estaba planificado, una sorpresa en la vida. ¿Y qué hago? ¿Le sonrío o lo resisto? Porque yo quisiera que fuera de otra forma y me pongo en la queja y porque yo y de repente me voy a la víctima. No, porque yo quisiera que fuera de otra forma. Y entro quizás en diferentes voces o en diferentes personajes que no me permiten simplemente aceptar. Eso es decirle sí a la vida. Es como, bueno, no lo pensé así, pero está ocurriendo así. Bueno, vamos con eso. Y me dejo fluir en relación a eso. A veces también creo que es un arte y un desafío esto de aceptar lo que venga tal y como es y que no lo puedo cambiar y sobre todo que hay algo perfecto detrás de eso que no lo puedo entender. Que eso vino de esa forma quizás para enseñarme algo, quizás porque es mejor de esa forma y es para mi mayor bien y yo no lo sé, no tengo la visión más macro que sí la tiene la vida de traérmelo en el formato que necesito, no en el formato que quiero. Si nos vamos a un río, vemos que el agua fluye, transcurre, busca su impulso, busca su cauce, más allá de las piedras que pueden haber en el fondo, más allá de la basura, más allá de lo que sea, el agua va. Y es constante en eso, sigue su curso, sigue su camino y busca los caminos. A veces se estanca, es verdad, a veces va mucho más rápido, a veces va un poco más lento. Y creo que ese fluir del agua de un río nos puede enseñar el ritmo que está presente en este momento. Y aceptar eso también, que a veces vamos a ir más rápido y todo va a ir como, viento en popa y maravilloso. A veces los proyectos creativos se van a estancar y vamos a tener momentos de sequía o de caudales más cortitos. Va a haber momentos de mayor profundidad, momentos de más lentitud. Y lo importante es seguir. Una y otra vez seguir y no abandonar. Y sobre todo, tener esta visión de hacia dónde quiero ir. Este cauce, este río, ¿va hacia donde yo quiero ir? Porque la naturaleza es sabia y nos va mostrando el camino, pero también puedo decidir. Por lo menos puedo decidir con qué actitud voy fluyendo, cómo quiero vivir la vida y cómo quiero transitar este camino. Así que, como para resumir en relación a esto de fluir, el fluir para mí desde mi perspectiva es un arte y debemos prestar atención a este equilibrio entre estructura y espontaneidad.
entre estructura y decirle sí a lo presente. Tiene relación con esto de aceptar lo que la vida me trae, a sentir, decir sí y caminar con lo que me va trayendo. Entonces, sí, me planteo este objetivo y vienen algunas piedras, vienen algunos obstáculos, pero yo fluyo con eso, porque sobre todo confío que puedo. Confío que la vida no me va a dar algo que no pueda con eso. O sea, si la vida te lo está trayendo es porque tú puedes con eso. Puedes con esa dificultad, con ese obstáculo. Que a veces ese fluir, ese curso del camino va a tener diferentes ritmos. Pero lo importante es seguir avanzando. Y sobre todo reflexionando si la dirección es la correcta. O si necesitamos algún desvío, hacer algún cambio. Y volver a nuestro corazón, a nuestra paz. Así que gracias por escuchar este episodio, gracias por compartirlo, por compartirme cómo te resonó. Si estás en un momento en que sientes estancamiento o sientes que tienes un potencial que no estás pudiendo desplegar, por favor escríbeme en @fartarrech que te puedo apoyar con algunas herramientas para que logres tu mayor potencial y crees la vida que quieres, la vida que deseas, la vida que sueñas. Recuerda hacer más de lo que funciona y menos de lo que no. Te mando un gran abrazo desde este lado del dispositivo. Hasta un próximo encuentro.